Gloria a Dios, saludo con la paz del Señor. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por el hermoso día, hermoso calor. Amén. Hay que dar gracias a Dios de todo. Así que las estaciones del año Dios las pone y hay que recibirlas, tal como Él las manda. A veces no es mucho al gusto nuestro, pero lo importante es saber viste que la gente en este tiempo tiene miedo al sol, tiene miedo a la insolación. Pues yo le digo a usted que si usted anda haciendo lo bueno, el sol no lo va a fatigar, porque la Biblia dice eso. Ahora, si usted se mueve a hacer lo malo, bueno, ahí seguro que se va a solear. Eso depende qué es lo que se mueve a hacer. Cuando nosotros los cristianos nos movemos a la voluntad de Dios, no hay sol, no hay frío, no hay nada que nos ataje, ni nos enferma tampoco. ¿Por qué? Porque estamos caminando en la voluntad de Él. Y como Él maneja todo el asunto, entonces no hay problema. Ahora, cuando los cristianos empezamos a caminar por nuestra cuenta, ahí empieza el sol, el frío, que la lluvia, que la enfermedad, que la escasez, y seguimos. Pero es porque estamos moviéndonos fuera de Dios. Mientras nos movemos en la voluntad del Señor, las cosas caminan bien. Abra su Biblia en Proverbios capítulo 6, versículo 20. Son unas amonestaciones que Dios hace allí a través de sabio Salomón. Y son tan reales, ¿no es cierto?, que la vida cotidiana nuestra a veces pasa esas cosas, la mayoría nos pasa, pero qué bueno que es que Dios nos instruye y nos guía para que podamos solucionar lo que estamos en problemas y lo que no estamos en problemas, que no nos metamos en esos problemas. Proverbios capítulo 6, versículo 20 dice esto: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Amén. Toma asiento, Dios bendiga. Gloria a Dios. Lo primero que dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu Padre. Bueno, nosotros tenemos un Padre único y soberano que nos amonesta y nos aconseja día y noche por medio de su palabra, que la palabra de Dios es la que nos engendró, así que es nuestra mamá. Amén. Papá y mamá, Dios, la palabra. Fuimos engendrados, dice, por la palabra de Dios. Así que quiere decir que, bueno, ella es nuestra mamá y Dios es nuestro papá. Y acá dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Si decimos que guardamos los mandamientos, pues tenemos que hacer caso a lo que la Biblia dice. Porque si decimos que estamos bien con Dios y no guardamos las enseñanzas de la palabra, que es la madre, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? No está bien ahí, tiene que concordar. Cuando guardamos los mandamientos es cuando nos damos cuenta, ¿cierto? Uno se da cuenta que una persona guarda la palabra de Dios, o es cuando obedece lo que está escrito. Ahí uno se da cuenta si guarda o no los mandamientos. Porque usted le pregunta a cualquiera: ¿y vos guardás los mandamientos? Sí, te dice. Yo hablo con Dios todos los días. Parece un poco más que Dios se baja a tomar mate con él. Pero resulta que su vida es un desastre. Resulta que su conducta no pega con lo que dice. Entonces está mintiendo. No coincide lo que hace con lo que dice. En cambio está el otro que no dice nada, pero hace. Uno ve que la vida de esa persona va mejorando.
la conducta de esa persona va cambiando. ¿Qué quiere decir? Que está obedeciendo la palabra, está obedeciendo las enseñanzas de la palabra y por lo tanto está guardando el mandamiento del Padre. Amén. Átalos siempre en tu corazón. Cuando vos lees la palabra, o sea, en estos tiempos hay diversidad de doctrinas. Hay diversidad de cosas que se manifiestan en las iglesias evangélicas, llamadas cristianas, que no todos son muy cristianas. ¿Y por qué digo eso? Porque se ve. Las obras que se ven, los testimonios que se ven, no son muy cristianos. Pero bueno, cada uno dará cuenta ante Dios. Pero sí, cuando uno está buscando la verdad, uno tiene que mirar todas esas cosas. Cuando los hechos de una congregación no coinciden con la palabra de Dios, esa congregación está yendo torcido, con pastor y todo, porque el pastor es el que enseña. Y si no enseña lo que está escrito, es un mentiroso. ¿Está o no está? Tenemos que ir a la verdad, pues. Al que es mentiroso, mentiroso, que es verdadero, verdadero. Yo enseño siempre la palabra como está. Esa es la verdad. Listo, se acabó. ¿Para qué voy a agregar, quitar si no pega? Yo mismo a veces tengo dificultad de obedecer la palabra porque me cuesta como carne que soy, pero entiendo y sé que esa es la única verdad. Y le pido fuerza al Señor para poder hacerlo, porque si no lo hago, no funciona. Amén. Mi vida no funcionaría si no guardaría la palabra de Dios. Tu vida no funcionaría si no guardarías la palabra de Dios. Y si está funcionando mal es porque no estás guardando la verdad. Te estás guiando por doctrinas, ya te digo, hay vientos de doctrinas en esta época, por radio, por canal de televisión, por internet, por todos lados. Vientos de doctrinas, como dijo el apóstol Pablo, que en estos tiempos iba a haber. Vientos de doctrinas. Pero ¿cuál es la doctrina verdadera? La de Cristo Jesús, Señor nuestro. La doctrina de los apóstoles que predicaron al comienzo ellos, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo. Esa es la doctrina que la iglesia debe llevar hasta el final. Hoy en día usted ve, va a una iglesia evangélica una cosa, va a la otra cosa, va al otro lado otra cosa más. A la final el simple oyente que está buscando dónde congregarse no entiende nada, porque dice, ¿cómo? Allá dice una cosa, allá dice otra, en aquella dicen otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es decirle, mirá, comprate una Biblia y te voy a enseñar lo que está escrito en la Biblia. Y si vos haces lo que está ahí, funciona. Y si no haces lo que está ahí, no funciona. Listo. Dejemos de mentir. Dejemos de estupideces. Dejemos de andar en falsa doctrina. Dejemos de aparentar lo que no somos. Tenemos que ser lo que somos y listo. Y ahí Dios nos va a ayudar. Amén. Hoy en día todo es apariencia. Que eventos por acá, que eventos por allá, que ruido por acá, que ruido por allá, pero ninguno hace la voluntad de Dios. Porque entre esos eventos hay adulterio, fornicación, hay envidia, hay deseo de juntar muchas ofrendas, que por eso son los eventos. Y se piensa que Dios no se da cuenta. Si nosotros los siervos de Dios no nos damos cuenta, ¿no se va a dar cuenta Él? De sobra. Hay de esos pobres pastores que están enredados en la avaricia, enredados en la política, enredados en el mundo prácticamente. Y después quieren figurar como tales. No son nada. Y usted que le cree, a lo mejor por allí se confunde porque empieza a escuchar las palabrotas de ellos o las doctrinitas de ellos que no tiene fuerza para nada. Ni siquiera para sanar un resfrío, menos para sanar un cáncer. La palabra de Dios tiene autoridad y poder para sanar toda clase de enfermedad, para libertar al oprimido de las manos del diablo, para romper las ataduras, para deshacer las obras del diablo. Ese es el evangelio. ¡Ay, Sama! Ese es el evangelio. Aleluya.
el que rompe las cadenas, el que resucita a los muertos, el que desata la lengua a los mudos, el que abre los oídos de los sordos. Ese es el Evangelio. A su nombre. Y usted debe predicar ese Evangelio y vivirlo también. Si usted lo vive, va a hacer los milagros que Dios hizo. ¿Sabe por qué a veces no ocurren muchos milagros? Por la incredulidad de la gente y por los falsos pastores y apóstoles que están predicando. Y no puede funcionar el poder de la palabra si no se predica como está. Y lo que al pecado llamarle pecado y al demonio demonio. Y listo, se acabó. Tanto nombre y tanta simpatía, tantos nombres raros que le ponen. Satanás, Satanás, punto, ya está. El pecado, pecado, ya está. No le echemos la culpa al diablo cuando nosotros tenemos la culpa. Y no le echemos la culpa a Dios cuando le dejamos al diablo entrar a la casa. Seamos sinceros. ¿Estamos entendiendo? El diablo es un vencido. Si hace algo en tu vida, porque vos le dejas. ¿No dice la Biblia que Satanás está bajo los pies de la iglesia? ¿Y vos no sos de la iglesia acaso? ¿Y qué pasa que el diablo anda como un lorito en tu oído haciéndote errar el camino? Haciéndote criticar a los hermanos, haciéndote pensar mal de tus pastores, haciéndote criticar la doctrina que se lleva. ¿Qué pasó allí? ¿Lo está bajo tu pie o está arriba de tu cabeza? ¿Cómo el tema? Porque cuando se hacen las cosas que no son de Dios, lamento decirte, pero es la verdad, andás de brazo con Satanás, no con Dios. Porque a Satanás le gusta la mentira, le gusta el chisme, le gusta la crítica, le gusta la blasfemia, le gusta el orgullo, le gusta la altivez, le gusta el enojo. Todo eso es de él. Y hay creyentes que están llenos de eso y no están llenos del Espíritu Santo, están llenos de eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque están invalidando lo que dice acá. No guardan el mandamiento del Padre ni dejan la enseñanza de su madre. Dejan lo que está escrito. Dicen que oyen a Dios, pero no hacen lo que la Biblia dice. ¿A qué Dios está oyendo entonces? Si no haces lo que la Biblia dice, estás haciendo cosas fuera de lugar, fuera de la palabra, por lo tanto vos estás oyendo al diablo y no a Dios. Ubícate donde está, pues. Ay, lo que dice, sí es la verdad. Si vos andas en chismes, rencores y odios todo el tiempo, vos estás de brazos con el diablo aunque esté acá adentro. No estás de brazo con Dios. Ahora, si vos amás a tus hermanos, orás, ayunás por ellos, lees la palabra, te instruís en la palabra para mejorar tu vida, entonces te puedo decir que estás caminando con Dios. Y tu testimonio se verá. Por más que vos digas, no, si yo estoy guardando la palabra, porque unos son así. Hermano, si yo leo, yo esto, yo el otro, ajá. ¿Y la conducta por qué no cambia? Porque no está haciendo nada. Mentira, Está queriendo aparentar una cosa que no tiene. Lo peor que hay, hermanos, es querer aparentar algo que no tengo. Es mejor decir la verdad, no tengo, punto. Voy a pedir a Dios que me dé. Lo peor que hay es envidiar a su prójimo. Envidiar los bienes de su prójimo. Envidiar los dones de tu prójimo. Eso es lo peor que hay. La imitación. Querer imitar. La imitación es otra payasada. Que en cuantos cristianos hay eso. Yo siempre me acuerdo un caso que tuvimos en el año 85, me acuerdo cuando empezó a manifestarse el hermano Carlos Anacondia allá en Buenos Aires. Empezó a manifestarse con las campañas. Y él tiene su forma de orar y es un poco medio ronco así, ¿no? Después que se fue él, aparecieron los anacondias chicos, ¿vio? ¡Qué payasadas, por Dios! Querían imitarlo y decían las mismas palabras que él decía, con la diferencia de que cuando el hermano Carlos oraba,
los demonios se manifestaban y salían de los cuerpos, los enfermos caían y se levantaban sanos, y la multitud así corría al altar, y cuando ellos hacían esa payasada, había 2 o 3, y no se sentía nada, y no se entregaba a nadie, y hasta los mundanos se daban cuenta y se reían de ellos. Eso es querer imitar, y la imitación no anda. Amén. Vos tenés que tener lo tuyo. Yo no puedo estar imitándolo al hermano, un ejemplo, el hermano Gigi Ávila. Él tuvo su ministerio y lo cumplió y punto. Y está con el Señor, pero yo ahora tengo que cumplir el mío. ¿Qué lo voy a salir a imitar? ¿Qué? Yo imito las enseñanzas que él enseñó, sí. Eso imito, porque dice la Biblia que debe imitar la fe de tu pastor. Bueno, como él fue un pastor para mí, me enseñó muchas cosas, entonces yo imito la fe de él, por supuesto, la imité siempre, la fe. Pero imitar la fe quiere decir que tener fe como él tuvo. Pero la palabra, la forma de predicar o lo que sea parecido o no, eso no tiene nada que ver. Puede haber parecido como puede que no. Pues yo no puedo estar imitando a mi hermano, ¿me entiendes? Y vos no puedes estar imitando a tu hermano, tú no puedes estar imitando a tu hermana. Vos tenés que hacer lo tuyo, manifestar lo tuyo, que Dios va a ir acrecentando dones en tu vida. Porque si empezás a imitar, se te va a llenar la cabeza de confusión y te vas a creer que es así y te vas a atrasar el ministerio verdadero que Dios te quiere entregar. ¿Entiendes? Amén. Lo que tenemos que imitar, sí, imitar a Dios, como hijos amados. ¿Qué es imitar? Hacer lo que Dios nos dice. Hacer las obras que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? Caminó, llevó el evangelio, sanó enfermos, libertó endemoniados, salvó miles de almas. Se dedicó a eso todo el tiempo. No se dedicó a la política, no se dedicó a andar por allí haciendo estupideces, no se dedicó a criticar a uno ni al otro, se dedicó a salvar las almas. Eso, imitación, tenemos que hacer nosotros. ¿Estás entendiendo? Y así estamos guardando el mandamiento de papá. Y así estamos escuchando la enseñanza de la mamá. Amén. Átalas siempre en tu corazón, guarda esa palabra en tu corazón. No la dejes escapar. Guardala, tenela, atesorala y ponela por obra. ¿Qué va a pasar? Después dice, enlázalas a tu cuello. O sea, en el corazón y en el cuello. Viste que hay gente que usa collares. Bueno, el collar tuyo no es necesario que sea de perlas, que sea la palabra. Cuando vos estás guardando la palabra tenés un collar hermoso. Átalas a tu cuello, que no se te escapen. ¿Viste cuando vos tenés una llave y le pones algo largo y lo pones aquí para que no se te pierda? Lo enganchás en tu cuello. Bueno, eso es lo que quiere decir. No dejes que la palabra se te pierda. No permitas que la palabra se te caiga tan fácil. Guardala en tu corazón, atesorala y ponela allí en tu cuello, allí como un collar para que no se escape. ¿Y qué es ponerla como un collar? Cumplir esa palabra, vivir por ella, porque con ella vas a tener vida eterna. Pues es que muchos cristianos que un día están contentos, al otro día están por el suelo, al otro día están saltando, al otro día otra vez en el suelo, no tienen estabilidad. ¿Y por qué no tienen estabilidad? Porque justamente la palabra no está en ellos. Porque cuando la parte humana, porque la parte humana es la que varía, cuando la parte humana entra en angustia, si yo tengo la palabra de Dios en mí adentro guardada, esa palabra va a funcionar y me va a sacar de la angustia y me va a llevar al gozo con Él. ¿O no? Pero si vos no guardaste la palabra, vos la escuchaste nomás y la dejaste pasar y no la tienes en tu cuello, cuando te entra la angustia te deprime y el diablo que te ayuda, rápido.
Pero ¿sabes por qué te pasa eso y entras en depresión enseguida? Porque no tienes la palabra en tu corazón guardada. No la tienes atada a tu cuello. Si vos obedeces esas palabras y la tenés siempre contigo, mira lo que te dice el verso 22. ¿Qué es lo que sucede? Te guiarán cuando andes. La palabra de Dios, cuando vos la tenés en ti, no te deja hacer cosas que no tenés que hacer, porque vos rápido te das cuenta que eso está mal. Entonces, si no, eso no es así. Esto hay que hacerlo de esta manera. Pero cuando vos no tenés la palabra, haces lo mismo. Te da lo mismo hacer una cosa que otra. En cambio, cuando vos tenés la palabra firme, te das cuenta rápido cuando estás por hacer algo que no es. Y decís, no, eso no debe ser así, porque la palabra dice tal cosa. Te guía cuando andás. No te deja hacer mal las cosas. Cuando duermas, cuando tienen miedo a veces de dormirse y que le pueden robar y que le pueden esto y que le pueden aquello. Y acá dice, cuando duermas, la palabra te guardará. La palabra te guarda, el Espíritu Santo te guarda, los ángeles te guardan. Los ángeles de Dios están para guardar nuestras vidas, pero cuando nosotros caminamos por la palabra de Dios, el ángel de Dios no va a guardar un desobediente, no va a guardar un chismoso. No, ese se va a matar a golpe, ya se sabe. Dios no lo va a guardar porque él anda en malos caminos. Pero si la persona anda en buenos caminos, obedeciendo a Dios, procurando hacer el bien siempre, los ángeles de Dios lo guardan y lo protegen. Y cuando duerme, esa palabra te protege y nadie tocará tu morada. Hablarán contigo cuando despiertes. Viste que a veces te despertás y empezás a pensar estupidez a veces. Y rápido la palabra de Dios reprende eso. Cuando está la palabra en ti, rápido si no, en el nombre de Jesús echo fuera esto. Porque te das cuenta que está mal eso. Porque vos tenés palabra de Dios adentro. Entonces esa palabra habla contigo como que te dice, reprende eso que no es mío. Sí, porque a veces uno se levanta y ya ¡pium!, los pensamientos. Pero cuando uno tiene la palabra de Dios adentro, se da cuenta que esos pensamientos no son de Dios. Entonces, ¿qué hace? Los reprende rápido. Porque el mandamiento es lámpara. Es lámpara. ¿Para qué se usa la lámpara? Para alumbrar el camino. En la oscuridad, si no tenés una lámpara, te llevas todo por delante. Te caes en el zanjón por ahí. ¿O no? Así pasa. Uno va en un vehículo y se queda sin luz. ¡Pum! A la zanja, seguro. Porque no sabe ni por dónde va. Tiene que encenderse la luz. Si se cortó la luz, listo.